te quedas si quieres. Sí. ¿Esto qué digo? Nada, no, se me fue. Vamos a estar juntos. Bueno. Por favor, los representantes de los grupos, envíenle un mensaje a sus compañeras, no sé si tengan algún chat del grupo. 2 minutos iniciales, por favor. Mándenos un mensaje. A esta segunda parte de la mañana de trabajo en este panel de expresión denominado Diálogos Estudiantiles sobre experiencias académicas relacionadas con el trayecto de práctica profesional y su impacto en el perfil de egreso de las estudiantes. La Escuela Normal tuvo a bien organizar una serie de temáticas pensadas en contribuir en su formación. Porque debido a la necesidad de agregar esa parte de la experiencia donde los expertos, sean estudiantes o docentes, puedan compartir fuera del aula aportes generales que vayan en función de desarrollar habilidades en su formación. Sabemos que ustedes son parte de una generación de estudiantes que se formarán en un plan de estudios que está surgiendo, que se está implementando, y ustedes son la primera generación que se forma en este plan de estudios 2022. Sabemos que dentro de su formación anterior no han tenido mucho abordaje en el proceso investigativo. En esta mañana tenemos a un invitado especial que se ha formado y ha desarrollado su expertise en los procesos de investigación. En este tema se ha denominado las técnicas de investigación para documentar las prácticas. ¿Cuál es el sentido de este tema? Ustedes que van a empezar en el camino de la investigación en segundo semestre, van a tener la necesidad de aplicar algunas técnicas e instrumentos para ir recabando la información apropiada que le dé forma, que le dé sentido a su desempeño docente. Dichos instrumentos y técnicas ustedes tendrán la necesidad de aplicarlo en sus jornadas de práctica. Por ello, las invitamos a poner especial atención a las aportaciones que el docente invitado nos comparta. Cedo la palabra a la doctora Esperanza de León Arellano, que va a presentarnos a nuestro invitado.
Adelante, doctora. Bien. ¿Se escucha? El maestro Tomás Moreno de León es lingüista aplicado egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México. También cuenta con un magíster en lingüística aplicada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile y otra maestría en educación por la Universidad Pedagógica Nacional en México. Actualmente cursa el segundo año del doctorado en innovación educativa ofertado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sus funciones como docente e investigador son como jefe de área de investigación de la Escuela Normal Federal de Educadoras Maestra Estefanía Castañeda. Paralelamente es coordinador del quinto semestre de la licenciatura en educación preescolar. Imparte las materias de desarrollo de la competencia lectora en cuarto semestre y herramientas básicas para la investigación educativa en quinto semestre. Junto a ello, es investigador responsable del equipo de investigación Lenguaje, Discurso y Educación. Ha colaborado con diversos equipos de investigación nacionales e internacionales. Algunos de los proyectos en los que ha participado han consistido en la creación de materiales didácticos para promover habilidades de lectura y escritura académica, diseño de experimentos en laboratorios de lenguaje y cognición, para estudiar patrones de lectura y niveles de comprensión, entre otros proyectos de análisis de género discursivos e intervenciones didácticas en educación preescolar, secundaria y superior. De todos estos proyectos de investigación han derivado ponencias, conferencias y publicaciones sobre prácticas discursivas y procesos de comprensión textual. Concretamente ha participado en congresos nacionales en Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Ciudad de México, Sinaloa, Sonora, Nuevo León y Quintana Roo. También ha participado en eventos internacionales como en Chile, Alemania, Canadá, Ecuador y Costa Rica. Démosle un aplauso aquí al maestro que nos va a participar con este trabajo. Maestro Tomás, estos son tus futuras alumnas. Sí. Ellas van a recordar los aportes y sé o espero que lo asuman, que lo comprendan, sobre todo porque va a ser su materia de estudio en próximos semestres. Adelante, Sí. maestro Tomás, el escenario. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Me alcanzan a escuchar a esta distancia ahí atrás también? Bueno, antes que todo agradecerles a las doctoras por este espacio. Sabemos que, bueno, la escuela impulsa este tipo de actividades, pero la coordinación en tiempos, contactarnos, a los otros conferencistas, a los otros ponentes, coordinar con las alumnas, pues seguramente fue un trabajo muy arduo, y eso habla de la preocupación de las doctoras en su formación, específicamente la formación como docentes, pero al mismo tiempo como investigadoras, porque en muchas ocasiones se habla que las educadoras pues se tienen que dedicar a la enseñanza en preescolar, y hay otros panoramas, hay otros escenarios, hay otras oportunidades, además de dedicarse a la educación preescolar, que seguramente por ello es que están todas ustedes. Aquí una de esas opciones es, por ejemplo, postular a algún programa de maestría, ya sea en México o en el extranjero. Una beca, por ejemplo, de CONACYT llega a pagar como 12,000 pesos al mes solamente por dedicarte a estudiar. Son digamos, generalmente las maestrías aquí en México son 2 días, 4 horas, y por esa cantidad de tiempo, bueno, te tienes que, te pagan, ¿no? Básicamente te pagan una beca por dedicarte a ello. Esa es una alternativa al concurso de plazas. Se puede ver inclusive como un medio de ingreso, a pesar de que es una práctica formativa, pues yo veo con buenos ojos formarse para estudiar ello, ¿no? Ahora, el tema que nos convoca el día de hoy es hablar sobre, analizar, indagar, inclusive cuestionarnos sobre las técnicas de investigación para documentar las prácticas, más específicamente el diario, guía de observación y guía de entrevista.
me parece muy acertado que desde los primeros semestres ya se estén aproximando a estos temas, porque bueno, su plan todavía sigue en construcción, algunos docentes están en el rediseño de la malla curricular, pero sabemos que a final de cuentas ahí va a haber un trabajo de titulación, y entre más prontamente se puedan estar exponiendo a estas metodologías de investigación, más sistemáticamente y rigurosamente van a poder llevar a cabo sus estudios, tener una mejor panorámica, qué pueden estudiar, y en caso de que sea de su interés, pues dedicarse más de lleno a la investigación. Por ejemplo, la doctora que es egresada de aquí de la Normal ya tiene su doctorado y es una investigadora muy reconocida. La doctora Esperanza también, que es normalista, no de esta Normal, pero igualmente tiene su grado de doctor y son investigadoras, no se dedican como docentes en preescolar. Bueno, ¿en qué va a consistir esta presentación? Bueno, hay estos momentos, vamos a hablar sobre lo que es la investigación educativa muy sucintamente. ¿Sí se está viendo? Sí, ¿verdad? Posteriormente vamos a hablar sobre la investigación documental. Para poder entender estas técnicas de investigación hay que también entender qué es, en un primer momento, la investigación educativa y la investigación documental. Posteriormente hablaremos sobre la diferencia entre técnica e instrumento. Muchas veces se utilizan estos términos de manera imprecisa y se habla de tipos de técnicas de entrevista o tipos de instrumentos, y hay una distinción. Algunos autores no están en acuerdo, pero hay que ser precisos en el uso terminológico para que pueda existir una coherencia dentro de una investigación. Y ya más concretamente hablaremos del diario, de la guía de observación, de la guía de entrevista. Si nos da el tiempo, hablaremos también sobre cómo se validan estos instrumentos para aplicarlos en una investigación. Y al final haremos un pequeño ejercicio de evaluación. Bueno, como les comento, no sé si conocen la aplicación Kahoot. ¿Sí? Bueno, al final vamos a hacer un pequeño quiz o un examen, un test. Son 10 preguntas, vamos a hacer equipos. Todavía no hagan los equipos para no invertir el tiempo en ello, pero van a ser preguntas conceptuales. Por el tiempo no nos da un poco más para ver algo práctico, pero sí podremos precisar la terminología, de llevarnos los conceptos lo más precisos posibles. Entonces les recomiendo tomar nota, porque al final pues vamos a hacer este juego con la aplicación. Ya al final les pasaré el QR para que lo escaneen, hagan el equipo y se registren. Entonces vamos a iniciar con investigación educativa. Lo primero que tenemos que empezar a tener claro es qué es la investigación educativa. ¿A qué se refiere con hacer investigación educativa? La investigación educativa, de acuerdo a Peña 2013, señala que la investigación educativa tiene como primer propósito conocer detallada y minuciosamente, estas palabras son muy importantes, detallada y minuciosamente, porque ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico o investigativo? Por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes conocen algunos remedios caseros para algunas enfermedades, o seguramente también, por ejemplo, el llamado empacho, ¿no? Hay un tratamiento que algunas personas dan y es un tipo de conocimiento, y hacen un tipo de masaje u otros métodos, ¿no? Que se les llaman remedios. Ese no deja de ser conocimiento, a lo mejor conocimiento de los abuelos que va pasando de generación en generación. Un té de jengibre para el resfriado. ¿Cuál es la diferencia con el conocimiento científico o con el conocimiento de la investigación? Y por eso es que detallada y minuciosamente es muy importante, porque para dar cuenta de un nuevo conocimiento desde la ciencia tenemos que reportar todo el proceso, cómo es que llegamos a los resultados que obtuvimos, y hacerlo público para que otros investigadores puedan replicar los estudios y encontrar resultados similares
o si es posible, lo más cercano a idénticos. Entonces, esa es la importancia de tener tanta rigurosidad y poner especial cuidado primero en lo conceptual de lo que son algunas técnicas, como las que vamos a ver hoy, como también ejecutarlas apropiadamente. Ahora, aquí hay un diagrama, pueden verlo a su derecha, busca representar el proceso de investigación. Parte o inicia desde la selección del tema, revisión bibliográfica. Cuando en su momento lleguen a ese punto, van a tener que primero seleccionar un tema muy general, podemos decir lenguaje. Posteriormente hay que hacer una revisión bibliográfica, tienen que ir a bases de datos, no deben de utilizar fuentes de Wikipedia o fuentes no confiables, blogs, sino otras bases de datos que ya cuando nos conozcamos en un curso, si es que se mantiene el curso, herramientas básicas para la investigación educativa, ahí veremos cómo buscar información, y seguramente en otros cursos también les darán esas herramientas de búsqueda de la información, que es igualmente sistemática. Plantear un problema, qué problema ven en el jardín que entorpece o perjudica el aprendizaje. Hay que definir un objetivo, porque quien no sabe para dónde va, pues no importa qué haga. Ustedes pueden leer 100 artículos, pero si su objetivo no está bien definido, todo el esfuerzo que están haciendo no es fructífero. Justificación, marco teórico, buscar las teorías que nos ayuden a explicar los contenidos, buscar la muestra, y bueno, así está. La verdad es que está muy bonito y ojalá así fuese el proceso de investigación. No es tan lineal como se plantea aquí, pero bueno, a grandes rasgos este es el proceso. Bueno, algunos lo delimitan aquí. Como lo dice Piña 2013, dentro del proceso de investigación también está la exposición y publicación. Muchas personas e investigadores consideran que la investigación termina cuando uno hace las conclusiones, y no. La investigación se convierte en investigación cuando se difunde. Por ejemplo, ayer sus compañeras hicieron algunas presentaciones, y es un ejercicio de investigación que las doctoras están buscando para empezar ese ejercicio investigativo. Hay otras modalidades. Generalmente en licenciatura se habla de la tesis en procesos de investigación. Hay otras modalidades que también son igualmente rigurosas, como el portafolio o el reporte de prácticas, pero pues por excelencia la tesis es el mejor entrenamiento para una investigadora. Entonces hay que considerar la publicación como parte del proceso de investigación. ¿Cuál es la diferencia entre investigar la educación e investigar otras ciencias? Bueno, a diferencia de, por ejemplo, un químico puede estudiar cómo es la temperatura en México o cómo es la temperatura en China, y utiliza diferentes instrumentos, termómetros, ya sea de los más antiguos o de los digitales, pero a final de cuentas la temperatura siempre va a variar de una manera muy sistemática, no va a variar tanto. Y una forma de evaluar, por ejemplo, en las tiendas, pues están pasando las personas y se les toma la temperatura. La diferencia con la investigación educativa es que nosotros como docentes influimos en el objeto de estudio. Nosotros estudiamos a nuestros estudiantes y también estudiamos cómo enseñamos. Entonces mis creencias y la forma de ver la realidad afectan este proceso de investigación que les mostraba anteriormente. ¿Cómo afecta? Bueno, a veces por algo tan casual como encontrarse a una estudiante en un pasillo y que pues pudiéramos tener alguna una discusión, por decir algo, me daría a mí una mala impresión, y tal vez yo iría al salón y ya la catalogaría como una mala estudiante, a pesar de que ella no es una mala estudiante, inclusive yo no la conozco, y eso afecta la investigación. ¿Qué es lo que tengo que hacer como docente?
investigador tengo que buscar regular que esas concepciones y que esas visiones y creencias que yo tengo no afecten. Eso es lo que se busca con la investigación educativa y con lo sistemático y lo riguroso que veíamos en la diapositiva anterior. También es importante para una investigadora definir cuál es su objeto de estudio. Un objeto de estudio es aquello que podemos medir y que buscamos darle una explicación. Por ejemplo, aquí hay algunos tipos de objetos de estudio como políticas, formación docente, contexto familiar educativo, ingreso económico, seguridad social, capital cultural, habilidades cognitivas y muchas otras que se le denominan variables dentro del ámbito educativo. Todo esto nos afecta. Por ejemplo, si me dan una clase a las 7 de la mañana, posiblemente eso va a afectar el desempeño tanto de las estudiantes como del docente. O si la clase va a las 1 de la tarde también, o si es después del receso, si es una materia que me gusta o no me gusta, tanto de estudiantes, si el profesor me cae bien o no me cae bien, todo eso forman variables. Inclusive hay estudios sobre cuánto afecta que una persona, sus papás sean académicos o su familia sea académica y otros no. Entonces todo influye. Son muchas variables y no podemos estudiarlo todo. Tenemos que delimitar exactamente qué vamos a estudiar. Un ejemplo de ello es este diagrama. Hemos hecho algunas investigaciones ya desde hace algún tiempo. Bueno, las doctoras antes que yo, pero ya después yo me incorporé con ellas. Y así es como hemos delimitado nuestro objeto de estudio. Dentro de todo lo posible que hay, actividades físicas, actividades culturales, la familia, nosotros hemos delimitado nuestro objeto de estudio a esto. Una de las preguntas que hemos trazado, por ejemplo, es cómo el discurso docente influye en los aprendizajes de las estudiantes, es decir, la manera en que yo hablo influye en cómo aprenden ustedes en otros años, ¿verdad? Anteriores. Esa es una investigación que tienen las doctoras y la podemos ubicar aquí. Ellas trabajaron en el discurso docente. La alfabetización es todas aquellas prácticas o ejercicios que tienen que ver con el lenguaje, dicho muy simplemente. Este es el objeto de estudio y al mismo tiempo estudiamos la práctica docente, es decir, cómo enseño. Y por otro lado, el aprendizaje. Entonces, la práctica docente está en el aprendizaje y en la parte oral, que esto es la parte del lenguaje. Otra de las preguntas que nos hemos trazado es, más recientemente, y es una investigación que hicimos el semestre pasado, seguramente ustedes respondieron a esa encuesta, cómo es que algunos géneros generan más estrés que otros. Veíamos los resultados, todavía no lo terminamos de publicar el artículo, pero veíamos, y les adelanto los resultados, veíamos que las estudiantes de primer semestre, o sea ustedes, no les estresaba hacer planeaciones, no les estresaba hacer material didáctico, y las estudiantes de octavo semestre, casi el 100% de ustedes respondió que básicamente les encanta, ¿no? Y sorprendentemente hay una curva a la inversa, y en octavo semestre las actividades discursivas que más estrés generan son las planeaciones, los materiales didácticos. Entonces algo está pasando, hay diferentes variables, tenemos 3 hipótesis. Una hipótesis es que por la forma en que enseñamos las estresamos. Otra hipótesis es que las tareas no son tan complejas, pero requerimos como docentes enseñar mejores estrategias para resolver mejor las tareas. Porque estratégico no es alguien que le invierte 5 horas a una tarea. Alguien que es estratégico es eficiente y eficaz, es decir, poco tiempo y pocos recursos. Si ustedes invierten 7 horas en una tarea, posiblemente no estén utilizando la estrategia más adecuada, y más tiempo implica más estrés. Entonces tenemos
hipótesis en las que estaremos indagando. Bueno, todo eso nos llevó como 8 meses, poderles decir esto en este momento. Es un trabajo de 8 meses y tal vez nos tarde otros 4 meses para poder dar otro resultado más en profundidad. Y bueno, avanzando un poco más para ya llegar al tema. Bueno, ¿por qué es importante saber el propósito de la investigación educativa y su objeto de estudio para delimitarlo? Debemos encontrar procedimientos también para no sesgar los resultados. Por ejemplo, yo podría decir, realmente mis actividades no estresan a mis alumnas, pero estaría viviendo en una mentira, y la investigación lo que busca es lo más posible acercarse a la verdad. Por ello es que tenemos que crear procedimientos. En ocasiones siempre compartimos los instrumentos y nos los validamos, y aunque nos llevamos muy bien, pues ahí las doctoras me dicen: aquí hay que corregir esta parte, hay que cambiarle, esto no va, no se entiende, y nos regresamos los instrumentos, de tal forma que tenemos estos procesos de validación. De lo contrario, estaríamos construyendo un conocimiento similar al conocimiento cotidiano. Cuando decimos que algo puede curar, por ejemplo, en algún momento he escuchado que el limón y el carbonato puede llegar a curar el cáncer. No lo sé, no he leído una investigación sobre eso, pero si se lleva a cabo una investigación sobre eso, pues bueno, y está sistematizada y tiene experimentos y tiene recolección de datos, entonces ya tiene una validez. Eso es lo que le da rigurosidad y le da tanta confianza al conocimiento científico. Cuando uno va a consulta, el médico nos receta, ¿no?, los medicamentos y nos dice: si usted se toma esta pastilla cada 8 horas durante 2 semanas, vamos a ver un progreso, lo vemos en la siguiente cita, ¿verdad? Pero cuando uno está como docente y le explica a un padre de familia: mire, tiene que hacer esto con su hijo, nosotros no tenemos píldoras, y bueno, hay que decirlo, tampoco hacemos investigación tan rigurosa como la de la salud. ¿Por qué? Ese es uno de los esfuerzos que buscamos, que en algún momento podamos tener esa rigurosidad de investigación como la tienen las ciencias de la salud y otras disciplinas, que a nosotros nos gusta creer que sí es posible, pero hay que ser muy sistemático y aprender a trabajar en equipo y saber recibir las retroalimentaciones. Ahora pasamos a la parte de la investigación documental. ¿Cómo es posible transformar el conocimiento cotidiano en conocimiento científico? Bueno, como les decía hace un momento, podríamos hacer una investigación sobre, si fuésemos, ¿verdad?, especialistas en medicina, esta hipótesis de que el limón con carbonato podría curar el cáncer. Bueno, ese no es nuestro objeto de estudio, no es la salud. Nuestro objeto de estudio son nuestros estudiantes, nuestra propia enseñanza, tales políticas educativas. Entonces, Tancara del 93 nos señala que la investigación documental es una serie de métodos y técnicas de búsqueda, tanto de procesamiento como de almacenamiento. Seguramente han visto ustedes cómo en los hospitales a los pacientes se les da una alimentación. Esa alimentación no es que posiblemente le den un bistec de los tacos al paciente y le vaya a hacer reacción. Puede pasar o no, pero la razón por la que se lleva ese control de alimentación es para saber exactamente qué es lo que el paciente está consumiendo. El médico sabe con toda certeza que el paciente ha comido, se le ha dado 3 veces al día de comer, y de esa comida comió tanto porcentaje, dejó esto. Y en caso no hay probabilidad de que si tiene alguna reacción la alimentación sea el factor, porque la alimentación la tienen totalmente controlada. Sin embargo, cuando vamos bueno, eso también hablando en un mundo ideal, ¿verdad? En donde, no sé, un familiar le lleve algo, y por ello es que los médicos hacen tanto hincapié en no dárselo, porque no sabemos cómo se cocinó esa comida que se le da, qué aceite usó,
cuánto tiempo tuvo. Ese control no se tiene. En cambio, en la alimentación del hospital, pues queremos pensar que tiene toda esa información. Entonces, si le hace reacción, sabemos por qué, cuándo lo empezó a consumir, o hay que retirarle ese alimento. Ese mismo proceso de sistematización de la información tendríamos que llevarlo a cabo en la educación. Deberíamos de tener un registro sobre cada uno de nuestros estudiantes, cómo ha progresado, cómo ha avanzado, cuáles son sus principales dificultades, pero las anotaciones tienen que ser muy sistematizadas y tienen que ser, en la medida de lo posible, diario. Así es como algunas civilizaciones lograron hacer avances muy impresionantes. Por ejemplo, los mayas lograron calcular eclipses, inclusive el calendario maya terminó en el 2012, y sabían dónde iba a estar la luna en cada día. Alinearon su pirámide de Chichén Itzá para que cada 21 se alineara con el sol y pudiera bajar la sombra. Eso lo hicieron única y exclusivamente con la observación, con el registro. Imagínense, hace unos 2000 años estaban los mayas con una varita y decían, ahí viene el sol, y ahí quedó, y hasta el próximo año tenemos que volver a anotar lo mismo, y así año con año, el mismo día, a la misma hora, las anotaciones. Claro, esa es una observación muy sí, es una observación empírica, y bueno, lo que ellos estaban estudiando son el movimiento de los astros. Nuestras observaciones tienen que ser en el aula y de nuestros estudiantes. Otro caso, ¿cómo se descubrieron los principales síntomas del COVID? El COVID es una enfermedad que, como sabemos, nos agobió desde el último día del 2019 y no se sabía cuáles eran los síntomas, cómo podemos identificarlos rápidamente. Bueno, empezaron a surgir más casos y había que hacer había que estudiar los casos, porque en aquel momento, en los primeros meses, pues había pocos casos. Después hubo muchos casos, pero había que identificar y clasificar quiénes sí tenían COVID y quiénes no. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, a partir de la documentación de casos. No todas las personas tenían los mismos síntomas. Al inicio yo recuerdo que había un listado como de 25 síntomas, y conforme fueron avanzando los estudios de caso, pudieron identificar algunos que decían, estos casi todos lo tienen. Y ya fue cuando se empezó a hablar de la falta de olfato, que era un síntoma muy fuerte y muy relacionado a COVID. Y ya después sacaron la prueba COVID, que ya no se basa en la observación, sino que es una prueba que te extrae, bueno, hay un procedimiento médico, ¿no? Pero los primeros casos, los médicos los clasificaron por la observación, y fue en poco tiempo. Entonces, ¿qué nos falta a los pedagogos para alcanzar ese nivel de rigurosidad? Porque bueno, los médicos ya nos lo explican con mucha precisión. ¿Quién podría tener COVID con casi un 99.9% de probabilidad? Y luego le suman la prueba, y ya ahí pues es casi un 100%. Tenemos que aspirar a ese nivel de rigurosidad, de sistematización. No hablaremos aquí de las condiciones. Sabemos que también la vida laboral es absorbente y que bueno, no hay tanto tiempo, pero ya en sus prácticas hay una hora. Esa es la importancia de esa última hora, ya cuando cada vez tengan más jornadas de práctica. No recuerdo exactamente la hora, me parece que es de las 12 a la 1, sí, en donde tienen que estar, bueno, atender a algunas actividades, tal vez si entregar niños, pero tomarse un tiempo para hacer su registro sistemático. Ya veremos más adelante cuál es la estructura del diario, pero todos los días sentarse y hacer unas anotaciones es muy importante, y por eso empezaba con los ejemplos sobre los médicos, porque a veces no se le da la importancia que tiene el registro, pero un niño se cambia de jardín de niños y poderle entregar su expediente como su expediente médico, y que llegue a otro jardín y la nueva educadora lea y sepa con precisión cuáles son las condiciones, cuáles son sus necesidades, cómo atenderlas, cómo ha reaccionado.
esperamos, y esa es una de nuestras tareas, irlo trabajando. Ahora sí, cada vez nos vamos aproximando más a los temas medulares. Técnica contra instrumento. ¿Son lo mismo? Bueno, por un lado, técnica, de acuerdo a Morales 2002, señala que la ciencia y técnica son actividades racionales, esto es muy importante, y sistemáticas. ¿Qué es racional? Bueno, algunos autores filósofos señalan que el ser humano es ser humano porque tiene la facultad de la razón, entiende su realidad a través de las razones, idealmente no tanto por las creencias. Yo discrepo ahí un poco, pero sin duda coincido en que somos racionales, buscamos explicaciones, y estas explicaciones tienen que ser sistemáticas. No podemos hacer una observación un día sobre el estado de ánimo y al siguiente día hacer una observación sobre el estado físico. Entonces, ¿sobre qué estamos observando? Eso no es sistemático. Ahora, no es lo mismo hacer una observación, por ejemplo, si yo me pongo a anotar como docente en clase y las estoy viendo y tomo nota, de cierta forma como que las invado y tal vez pues empiezan a actuar diferente. ¿Qué está notando el profesor? Me está bajando puntos, me está subiendo puntos, ¿qué hice? Y empiezan a modificar su conducta. Si voy a hacer todas las anotaciones durante clase, entonces todas las anotaciones tienen que ser durante clase. Si van a tomar notas al final, en el diario, bueno, entonces que sean todas así y hacer un ejercicio introspectivo sobre qué fue lo que pasó en el día, qué fue lo que pasó a media mañana, por la tarde, pero siempre sistemáticamente. Eso es la palabra sistemático, es muy importante porque tiene que ser el mismo procedimiento todos los días, y si van a hacer un cambio, que ese cambio sea, pues que dure, no sé, todo un semestre o un ciclo, y ya el siguiente ciclo pues hacen la adecuación, pero siempre siguiendo el mismo orden. Y dicho de una manera más transparente, técnicas pues son maneras de recolectar datos, ¿no? De una manera más transparente. Rojas y colegas mencionan que son formas de recolectar los datos. Por ejemplo, una técnica que yo he utilizado anteriormente es la técnica de eye tracking o seguimiento ocular. ¿Qué es el seguimiento ocular? El seguimiento ocular son tecnologías que permiten monitorear dónde es que la fijación de una mirada se ubica en una computadora o en otro objeto. Vamos a ver aquí un video. Miren, esto es la lectura, es decir, una persona frente a una computadora, y donde está la bolita es donde está fijada la vista. Entonces, así es como una persona lee. Esa técnica me permite saber, una vez que exportamos los datos, esta técnica de recolección de datos o maneras de recolectar datos, como lo señala, nos permite saber qué tan rápido lee una persona, dónde o en qué secciones está leyendo, dónde lee más, por ejemplo, si lee más al inicio o si lee más este párrafo. También nos permite saber las veces que leen las palabras, las veces que reinspeccionan una sección, y en general nos permite saber las conductas oculares, qué es lo que hacen las personas cuando leen. Otra técnica, esto estamos hablando en cuanto a la comprensión. El objeto de estudio, mi objeto de estudio más específicamente es la lectura. Entonces, la mayor cantidad de investigación que yo hago es sobre lectura. Otra técnica de recolección de datos es el protocolo en voz alta. El protocolo en voz alta es la verbalización de los procesos mentales llevados a cabo durante una actividad. Por ejemplo, si yo hiciera un protocolo en voz alta en este momento, diría: bueno, ahora tengo que concentrarme, debo procurar de vez en cuando voltear a verlas, hacer contacto visual. Bueno, ahora se me olvidó
este aparatito que en este momento no recuerdo. Todo lo que viene a mi mente dentro de un proceso lo verbalizo. Por eso es que se le llama protocolo en voz alta, o bien también le podemos decir pensar en voz alta. Con esta técnica podemos saber, en teoría, qué es lo que está pensando una persona cuando está llevando a cabo una tarea. Digamos, cuando está manejando. Si queremos estudiar cuáles son los principales problemas al momento de manejar, pues le pedimos a la persona, eso sí, hay que darle un entrenamiento previo para que pueda hacer el protocolo en voz alta o pensar en voz alta, y va manejando la persona y dice, bueno, ahora tengo que espejear y ahora no alcanzo a ver, tengo que acomodar, pero ya me llamaron y tengo que responder. Bueno, es otra técnica y son diferentes tipos de datos. Elegí estas dos técnicas por ahora porque nos permite ver muy claramente la diferencia entre los tipos de datos que uno recolecta. La técnica en protocolo en voz alta, pues es un discurso oral, lo que yo hablo, mientras que los datos obtenidos de un seguidor ocular, pues son cantidades, números, tiempo. Entonces es muy claro ver cuál es la diferencia. Distinto a la guía, a la entrevista y al diario, que son muy similares y a lo mejor se puede llegar a dificultar. Inclusive yo he escuchado a veces que las personas confunden cuestionario con entrevista, o que si hay diferentes tipos de entrevista y esos son diferentes tipos de instrumento, y ahí se empieza a generar un poco de confusión, y por ello la necesidad de distinguir estos dos conceptos. Entonces, a grandes rasgos, de acuerdo a los autores que hemos visto, porque luego hay otros autores que plantean otras cosas, pero por ahora, adhiriéndonos a estos autores, el eye tracking es una técnica que nos permite recolectar ciertos tipos de datos. Podría ser, hay diferentes tipos de seguidores oculares. Estos serían los instrumentos. Por ejemplo, hay un instrumento de seguimiento ocular que son como lentes. Entonces yo me los pongo como docente y doy una clase. Y entonces esos lentes me permiten estudiar, cuando yo doy clase, a dónde volteo a ver. Y bueno, hacer algunos estudios sobre mi vista. Hay otro instrumento de eye tracker que que parece casi un aparato de tortura, porque hay que ensamblar la cabeza con el aparato y uno queda como atado y sujeto. Ese es más preciso y es otro instrumento. Por otro lado, el protocolo en voz alta es una técnica que requiere un instrumento. Puede ser un guión o una guía. Le decimos al sujeto o a la persona qué es lo que queremos que verbalice, y le damos algunos puntos. Ese puede ser una guía semiestructurada, o si queremos una guía muy estructurada, pues que solo nos hable de estos temas, o si queremos que nos hable de cualquier tema, pues ya sería una guía ya abierta o desestructurada. También hay entrevistas con la misma clasificación, estructurada, semiestructurada o abierta. Bueno, pasando ahora sí al primer instrumento. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. El primer instrumento es el diario. Conocido también, tiene diferentes etiquetas. Se le conoce como diario académico, diario de práctica, diario docente, simplemente diario, en inglés journal. Es una técnica, de acuerdo a Devoto, es una técnica de registro y reflexión. Y cabe señalar que el diario académico no es un portafolio. Seguramente posiblemente les han encargado algún portafolio como producto final. Un portafolio, no tengo aquí la definición teórica como tal, pero podríamos decir que es un conjunto de evidencias que demuestran, una recopilación de evidencias que demuestran el aprendizaje de una competencia o el desarrollo de una competencia, así dicho muy superficialmente. Bueno, el diario no es una recopilación de evidencias, es una técnica de reflexión, de registro y de reflexión. En el caso docente, tenemos que registrar la información, como lo comentaba hace un momento sobre los médicos, pero después hay un apartado en el cual tenemos que reflexionar sobre esos datos que vamos registrando.
Otros autores señalan que el diario de prácticas es un instrumento, y aquí es donde digo que hay, no creo que sea una imprecisión, simplemente son perspectivas para abordar el diario. Y es un instrumento de evaluación útil para que aprendan a reflexionar o a partir de la acción. El diario permitirá, en este caso a las estudiantes o a las estudiantes y supervisores, mantenerse actualizadas en el proceso de aprendizaje individual y promover reflexiones posteriores. A diferencia posiblemente de un diario de un médico, seguramente va a aprender sobre cómo tratar esa misma enfermedad en otro momento. En nuestro caso, tenemos que tratarlo porque estamos trabajando con la mente. Eso es también algo que reflexionar. Cuando nosotros estamos hablando aquí, realmente con quien estamos trabajando es con las mentes de las personas. ¿Cómo podemos o qué tipo de registro tenemos que ir haciendo y qué tan sistemático tendría que ser para poder tener una injerencia en eso que es nuestro objeto de estudio, que son las mentes y los aprendizajes de los estudiantes? Un ejemplo es el pesaje en el boxeo. Tomé este ejemplo, a mí me gusta el box. Y bueno, tal vez sepan que las peleas se clasifican por categorías. Están algunas categorías muy conocidas: el peso pluma, el peso gallo, peso completo, peso semicompleto. Ahora, estos atletas que son profesionales tienen que, sí o sí, tienen que estar en ese peso. Si no están en ese peso, los obligan a que den ese peso. No hay forma, o se cancela la pelea o pagan una multa. Y generalmente quien no da ese peso es visto como alguien que realmente no valora su profesión. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los diarios? Bueno, un boxeador profesional va registrando cuánto peso pierde durante un entrenamiento. Dice, hoy voy a correr, se toma el peso en la mañana, dice, hoy desayuné unos huevos, y después fui a correr y hice 2 horas de cuerda y ya, ¿no? Termina su entrenamiento de la mañana y se vuelve a pesar y dice, después de este ejercicio me mantuve en el mismo peso y ahora sigue la comida y se vuelve a pesar. Entonces su peso lo tiene bien registrado, de tal forma que si ya faltan 2 semanas para la pelea, se tiene que cuidar cada vez más y no hay forma de que no dé con su peso. Pero una persona que no sabe cómo funciona su cuerpo, o un boxeador que no sabe cómo funciona su cuerpo, a la hora de la pelea, por errores, ya ha pasado, toma un vaso de agua y se incrementa el peso, porque no sabe cuánto le aumenta un vaso de agua a su peso, por no tenerlo registrado, por no llevar un seguimiento, y eso le viene a afectar. Ahora, regresando al ámbito educativo, en los deportes pues se califica o se observa de una manera muy cuantitativa cuánto pueden llegar a correr, cuánto peso pierden, cómo les afecta. Inclusive hay estudios de si duermes menos, aumentas más de peso. Entonces todo cuidan, todo tienen analizado y sistematizado. Ahora, ¿qué elementos deberíamos de considerar dentro del diario ya en el ámbito educativo? Bueno, Obando nos señala que debe de tener al menos, podemos agregar más, y esto es flexible de acuerdo a las consideraciones y principalmente las necesidades que tengan, pero él propone estas 3, que son una portada con los datos de identificación de la escuela, ya sea de la normal o del jardín. Posteriormente, una petición preventiva. ¿Qué es esta petición preventiva? Obando señala que hay que explicarle a una persona en caso de que el diario se pierda, decirle, este diario, igual hay que ser cautelosas, porque bueno, lo que Obando señala es que escribamos, este diario no tiene ningún valor económico, es un registro muy riguroso. En caso de que se extravíe, por favor, contacte a este número o a este correo. Y en estos datos personales es donde yo digo que hay que ser cautelosas, porque bueno, no sabemos para qué se puedan usar esos datos. Que sean los datos necesarios para que nos vuelvan a hacer llegar ese diario, que a final de cuentas a nadie más le va a ser útil,
pero que es importante considerar. Y posteriormente la parte de los reportes de actividades. Esto es como lo que habitualmente se discute y lo que habitualmente más debate sugiere, cómo llevar a cabo adecuadamente o inclusive correctamente un diario de práctica. Esta es una opción que sería la fecha y lugar, el cuándo, cómo es que, dónde se lleva a cabo y cuándo. Y cuando me refiero al cuándo es en la mañana, no solamente la fecha, sino es en la mañana, a media tarde, a media mañana. El dónde, pues sí, es en la escuela, pero en la escuela ¿en qué parte? En la cafetería o en el jardín de niños, pero en el jardín de niños ¿en dónde? En la biblioteca. Y si era en la biblioteca, ¿quiénes estaban en la biblioteca? Estaban conversando en la biblioteca, era una mañana callada. ¿Por qué fui a la biblioteca? ¿Sí? Posteriormente, las actividades y objetivo, ¿qué y para qué? A ver, ¿qué hice en esa mañana? ¿Por qué lo hice? E inclusive, ¿qué no hice? Y eso que no hice, ¿por qué no lo hice? Anotaciones de tareas realizadas y no realizadas. Bueno, esto es lo que acabo de comentar. Registro de resultados. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasaron las cosas que pasaron? Por ello es muy importante que, como su nombre lo indica, el diario se haga cada día. Porque entre más pasa el tiempo, dicen que uno no recuerda realmente los eventos. Uno recuerda el recuerdo del evento. Y el recuerdo del evento va cambiando. No sé si les ha pasado que ustedes tienen un recuerdo y luego conversan con otra persona y les dicen, pero eso no pasó así, y hay diferentes perspectivas del recuerdo. Bueno, es que realmente el evento lo vimos una vez y todo el resto es lo que recordamos de ese evento. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, ese evento lo vamos distorsionando y lo vamos comprando, lo vamos creyendo, y al final ya no sabemos realmente qué pasó. Y entonces esa anotación, si ustedes la hacen el fin de semana, pues ya no es tan fidedigna. Inclusive eso también se tiene que anotar cuándo pasó la actividad y cuándo estoy haciendo el registro, para que cuando vaya a ver podamos decir, bueno, qué tan creíble es esta, o qué tan confiable, más que creíble, qué tan confiable es esta anotación. Porque una anotación, si pasó un evento y a los 5 minutos hago la anotación, puedo decir más cosas que después de 5 días. Después, otra sección sobre la interpretación. Una cosa es exactamente lo que pasó, que son los resultados, y después las interpretaciones. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué el niño se peleó con el otro? ¿Fue la actividad que yo puse? No puse atención en cómo integré los equipos, fue muy aburrido. Una interpretación del por qué sucedió así, y el impacto en la experiencia. Es decir, cómo me sirve a mí toda esta documentación como docente para poder hacer una estrategia, porque a veces en el momento se nos ocurre una innovación o una intervención, pero pues la dejamos pasar y se nos olvida, y como no la tenemos anotada en ningún lado, pues nunca la ejecutamos, entonces se nos va. Y era una buena idea, pero nunca la anotamos, y tiene que estar anotada donde tiene que ir. Ahora, esta es... Ahí queda un poco. Sí, nada más quiero hacer una aportación, una puntualización de esta estructura, chicas, en función de la utilidad que tiene para ustedes el próximo semestre. ¿Sí? Nosotros identificamos con las estudiantes de quinto semestre que tenían una problemática en la estructuración de su diario. El diario, las chicas de quinto lo redactaban al llegar a quinto. Lo redactaban como si fuera un diario personal. Fui al jardín, saludé a los niños, puse una actividad, los dejé salir al recreo, me gustó mucho, la educadora me trató mal, o la educadora me atendió muy bien, se llegó la hora de salida, entregué los niños. Es un diario personal, emocional, porque es el estado ¿cómo se llama? De satisfacción de la alumna. Y ese no es el sentido del diario del docente, el diario de práctica. Estos elementos son los que
bueno, les toqué yo, como dicen por ahí, me asignaron como docente encargado de el curso del trayecto de práctica profesional, y pues hubo que darle un cambio, casi como que voltear la moneda al otro lado, porque el diario no le servía. O sea, en su primera jornada de práctica redactaron como ellas entendían o sabían hasta ese momento. Al evaluar el diario de práctica, la redacción, la reflexión, porque pues, el sentido del diario del maestro es un instrumento donde escribe lo que piensa, el resultado de lo que ocurrió en su práctica, pero es una reflexión. Y se va a convertir en un instrumento de investigación cuando el estudiante tenga que hacer su informe a partir de las técnicas de investigación aplicadas, los guiones de observación, guiones de entrevista aplicadas y la reflexión de su diario. Entonces, el diario no es personal, no es si me sentí a gusto, si me gustó, muy padre, me encanta venir al jardín, no. Porque el diario de práctica es un documento donde se escribe el resultado de la práctica. Cada vez que vayan a ir ustedes en un periodo al jardín de niños a realizar prácticas, llevan una temática o contenidos específicos en los que tienen que reflexionar, dependiendo de los cursos y dependiendo del semestre en el que estén. Por ejemplo, ustedes fueron ahora, en primer semestre, fueron a conocer contextos, ¿sí o no? O sea, iban a observar cómo en el contexto, cómo es, en donde están insertadas las instituciones educativas. Entonces, en su diario debieron registrar, no lo he visto, pero yo supongo que sí lo hicieron, estos aspectos. Y pongan el tema que quieran. A lo mejor ahí, por ejemplo, en la temática, ¿dónde está el objetivo? Ahí está el objetivo, ¿sí? Con sus propósitos objetivos. El objetivo de la observación, en este caso que ustedes fueron, fue observar el contexto, identificar los factores que influyen en la institución educativa. ¿Sí? Entonces, todo lo que redactaron o lo que debieron haber redactado en su diario debe leerse y entenderse como si fuera la película del contexto de los jardines de niños. En la sesión de la mañana la maestra Marisol les hablaba de jardines de niños unitarios, bidocentes, de organización completa, de turno extenso, de servicio mixto, de servicio regular, de cómo son los jardines rurales, de cómo son los jardines urbanos. Todo eso les habló. Entonces, cada periodo en que vayan al jardín de niños, cada periodo de práctica tiene un sentido y tiene un objetivo. Entonces, estos elementos yo espero que ustedes los tomen en cuenta porque el segundo semestre les van a eficientar su práctica. La elaboración de su informe de la práctica. ¿Sí? Aparte que su diario se convierte o es utilizado y requerido como instrumento de investigación cuando ustedes llegan a séptimo y octavo, porque tienen que revisar cómo fue que se creó su perspectiva del trabajo docente desde el primer semestre hasta sexto. Todo ese conocimiento les va enriqueciendo su forma de percibir las instituciones educativas, y en función de que uno conoce las instituciones educativas es como uno ordena la enseñanza. La educadora les habló tenían que ¿cómo se llama? Diagnosticar el contexto, si económicamente tenían posibilidades, si no, qué recursos del medio podían utilizar para enseñar, qué materiales didácticos había y qué no, etc. Entonces, estos elementos yo espero que por eso hasta yo les tomé fotos, porque yo si en algún momento les llevo a dar clase, les voy a decir, espérenme, si lo sabía, porque en aquella
los diálogos estudiantiles, se les comentó. ¿Sí? Entonces, espero que sea de mucho significado esta diapositiva, aparte de los aportes que el maestro Tomás está presentando. Gracias. Sí, tiene razón la doctora, no hay que confundir el género relatoría con el género diario de práctica. Una relatoría, pues con su nombre lo indica, relata paso a paso qué fue lo que sucedió. Si hiciéramos una relatoría del día de hoy, pues diríamos lo que sucedió, no en el programa, porque el programa es otro género. El programa es la organización esquematizada de un evento, pero la relatoría es qué sucedió, quién intervino, cómo preguntó, quién preguntó, y ya está, ¿no? Eso es, a diferencia del diario, que es, como anteriormente les mencionaba, es una técnica de registro y de reflexión. Es importante eso que señala la doctora. Ahora, otro método, este es el clásico, si uno sigue su cuaderno o el instrumento que uno utiliza para hacer sus registros diarios, hay alternativas en cómo hacer la disposición de este registro. Acá a la izquierda podemos leer que dice método Cornell. Yo les sugiero que lo busquen. Es una manera de organizar la página. Ya ven que la mayoría de los cuadernos tienen una línea roja por los costados. Yo anteriormente me preguntaba para qué era esta línea. Después supe que era porque en la antigüedad los ratones se comían los libros y los cuadernos. Entonces le dejaban ese margen para que lo que se comieran no se perdiera la información. Ahora, este método Cornell también hace esa adecuación de las líneas, pero no por algo de cuidar la información, sino para tener una mejor disposición, una forma de organizar la información. Ya cuando ustedes busquen lo del método Cornell, en YouTube inclusive, ya si quieren, porque es algo práctico, hay investigaciones sobre cómo es que este método para anotaciones mejora mucho el rendimiento académico. Tomar notas con este método ayuda bastante, pero para algo más práctico, Cornell divide la hoja de esta manera. Aquí se hacen las anotaciones tal cual como uno usa habitualmente una hoja, pero acá en esta esquina vamos agrupando las ideas. Acá abajo se hace la reflexión o un resumen, y bueno, también la fecha. Es bastante didáctico y ustedes lo pueden modificar de acuerdo a sus necesidades. Es una opción y pueden buscar tal vez otras opciones, pero recordando siempre de la misma manera y siempre haciendo las observaciones de manera organizada. Ahora, ¿qué tan importante es el diario? Es fundamental para dar seguimiento a las estrategias de mejora. ¿Cómo podemos saber si va mejorando el estudiante? Si volvemos a las creencias, pues yo creo que le hizo bien la actividad, lo vi más feliz, pero esa concepción o esa creencia, es mejor ir y revisar el documento y decir, bueno, en aquel momento reaccionó de esta forma el estudiante y ahora reaccionó, inclusive todo el grupo reaccionó mejor. Proporcionar datos acerca del rendimiento o logro académico, saber con precisión cuándo empezó a haber una mejoría. Podemos ir a nuestras notas y darnos cuenta en qué fecha, en qué lugar. A lo mejor sin darnos cuenta, cada que un niño va a la biblioteca pues tiene un mejor desempeño, y yo esforzándome tanto en una planeación, que bueno, se tiene que esforzar uno en las planeaciones y debe de llevar todos los elementos y en el material, pero a lo mejor es algo del ambiente y no me doy cuenta porque no lo tengo registrado. Puedo ver si es que es la biblioteca o es cómputo. Permite también informar a otros docentes sobre el estado de avance, como lo comentábamos hace un momento. Si un niño se transfiere a otro jardín, pues bueno, no es tan habitual darle un documento o un expediente completo y sustancial para que otra educadora conozca en profundidad y a detalle y poderle dar un seguimiento. Algunos me criticarían por ello, porque estamos viendo también la educación como algo, como un tema de salud y darle seguimiento, pero
Pero bueno, aspiramos a la parte de la rigurosidad y de la sistematización. Ahora pasamos a la guía de observación. Por un lado, la observación es un método empírico de investigación, el cual, dadas sus características, facilita el proceso de análisis de la labor docente desde el contexto en el que ésta se realiza. Por otro lado, la guía de observación es un instrumento que permite recolectar información de forma sistematizada, considerando aspectos e indicadores que permiten medir las variables en cuestión. A veces aquí es donde empieza más la confusión. Se habla sobre la observación y hay diferentes tipos de observación, por ejemplo la observación participante y no participante, pero se dice voy a usar un instrumento de observación participante. La observación participante no es el instrumento en sí, es como lo del eye tracker. El eye tracker, el seguimiento ocular es una técnica y tenemos diferentes equipos o dispositivos o instrumentos que nos permiten recolectar ciertos tipos de datos. ¿Cuáles son algunos tipos de guías observacionales? Bueno, más habitualmente y mejor conocidas, como son algunas, pueden ser listas de cotejo, escala estimativa, rúbricas. Hay otra, y también por ello se genera un tipo de confusión. Hay un instrumento que se llama guía de observación, que es la que vamos a profundizar un poco más. Y por ello la confusión, porque ahí está la observación, pero está la guía de observación, pero además de la guía de observación hay otras guías observacionales que nos permiten especificar y poder delimitar lo que vamos a observar, porque yo podría sentarme aquí y empezar a observar y puedo observar que se mueven, que se recargan, pero esas son observaciones muy generales. Necesito observaciones guiadas y específicas que me permitan poder, por ejemplo, dar otra charla en otro momento y que tenga un impacto todavía mejor en ustedes. Entonces, para ello requiero una observación precisa y concisa. Además, me sería muy difícil realizar una observación en este momento ya que estoy hablando. Entonces, si yo quisiera sistematizar la experiencia de venir y dar esta charla, pues yo creo que la mejor opción sería un diario. Termino de exponer y me pongo a escribir cuáles fueron, quién se quedó dormida, en qué momento se quedó dormida, cuánto me estuvo viendo. Sí, empiezo a hacer esas observaciones y empiezo a replantearlo. Gran responsabilidad del cambio pues es del docente. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor es necesario hacer una dinámica durante la charla y ya replanteo, pero si yo me espero a la siguiente semana, pues ya no voy a recordar exactamente qué fue lo que pasó. Entonces, a lo mejor la guía observacional no va a ser mi mejor instrumento. Eso también depende. Se pueden utilizar en conjunto todos estos instrumentos, pero a veces no es posible, a diferencia de las ciencias físicas o químicas, que bueno, en un laboratorio se estudian los objetos. ¿Me permite nada más? Sí. Un ejemplo, chicas. Yo estoy observando. No puedo estar registrando porque si no ustedes, yo soy, digamos, un punto de atención de ustedes porque ustedes están frente a mí. No puedo estar escribiendo para ver cuáles son las representaciones no verbales, las manifestaciones no verbales durante una sesión de una conferencia. ¿Qué estoy estudiando? ¿Cuál sería el objeto de estudio? Las actitudes de las estudiantes, actitudes enfocadas hacia la atención. Pero si estoy observando, porque en determinado momento tomo una fotografía. No puedo poner nombre. Lupita estaba esto, Amari estaba esto, porque en la investigación lo importante no son los nombres, sino la manifestación. ¿Cómo voy a dar uso a la imagen, a la captura? Pues cuando analice la captura, la fotografía, voy a contar cuántas tienen celular, si están usando celulares, por ejemplo. Otro dato que nosotros también utilizamos son la postura de atención, porque dentro de las
las líneas de investigación que hacemos, estudiamos el lenguaje no verbal en las estudiantes, porque nuestra actitud dice mucho. No necesitamos solamente utilizar de manera el lenguaje oral. Nuestra postura, nuestra postura de atención. Entonces, si yo contabilizo, por ejemplo, aquí vamos a suponer, son 100 estudiantes, o deberían ser 118, pero voy a contar cuántos estudiantes estuvieron. Entonces, vamos a suponer que coinciden las fotografías que hay 75 estudiantes. Ok. Del 100%, que deberían ser 118, ¿qué porcentaje representa la asistencia y la permanencia de estudiantes? ¿Cuántas asistieron y permanecieron? Pues el dato serían de 118, estuvieron 75, ¿qué porcentaje es? Y ahí ya empezamos a hacer el manejo de los datos. Pero las imágenes nos sirven también cuando hacemos registros de observación. Incluso uno de los materiales que utilizamos, de los dispositivos, no usamos mucho lo que es la grabación. Nosotros grabamos las sesiones en las clases, en las aulas. Lo que grabamos no es a las alumnas, lo que grabamos es la clase, la dinámica de la clase, el discurso de la clase, pero hacemos nuestras observaciones en la sala. La observación, como lo menciona el maestro Tomás, no es solamente pararte ahí en una esquinita y estar viendo, observando a ver si se cayeron, si hablaron, si se durmieron los niños, si los niños estaban atentos a su ejercicio, o si los niños estaban interesados en otra cosa. La cuestión aquí es que tenemos que implementar diversos mecanismos para la posibilidad de realizar los registros de observación e implementar la técnica. Entonces, es una de las cosas que queremos hacer. Sí, como lo plantea la doctora, esta tiene sus ventajas y sus desventajas. Inclusive hay otras estrategias para ir acostumbrando a los estudiantes. Por lo regular los niños son novedosos en un primer momento, 1 o 2 días, y después se llegan a acostumbrar, por ejemplo, a una cámara. Primero están ahí viendo la cámara y van y le pican o no falta que la tumban, y ya después, muy rápido, inclusive hasta en 1 día o 2, ya la cámara es como si no existiera para ellos. Pero uno ya de adulto, por ejemplo, investigaciones ya con personas adultas, simplemente estar tomando notas es algo que a uno le llama la atención, que está anotando. O si una persona externa a la clase se incorpora, pues esta persona, ¿por qué está aquí? Tanto como para uno de docente, como ¿por qué viene a la clase? ¿Quién la invitó? Y las alumnas, si el profe la conoce o la doctora la conoce, ¿quién? Entonces todo esto genera, y aquí hay algunas ventajas y desventajas. Ventajas que se identifican claramente los objetivos, docentes y metas y pasos a seguir, se señalan los criterios a medir, cuantifica los niveles de logros, hablando de las rúbricas, se brinda retroalimentación luego de identificar las áreas de oportunidad y fortalezas. Yo quiero pensar que reciben sus rúbricas y su retroalimentación, y es una manera muy sistemática. Eso es un sistema, ¿no? Un sistema es un conjunto de partes que trabaja en armonía. Entonces es muy ya sistematizado. Primero recibo la rúbrica, recibo una explicación, el profesor ve los desempeños, ya sea que sea una actividad de desempeños en clase, vemos por ejemplo, podríamos hacer una evaluación de la actividad de ayer, como lo hicieron las estudiantes, observamos, hubo nervios, hubo dominio de tema, pero vamos a evaluar solamente eso, y posteriormente se entrega al estudiante. Entonces es muy sistemático. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, requieren mucho tiempo para su elaboración, pero eso básicamente cualquier instrumento de investigación es una desventaja de ello. Yo creo que no lo podemos ver como desventaja, es algo inherente a la investigación. Todo requiere mucho tiempo para su validación, y es necesaria la capacitación docente para su diseño y para su uso. No solamente se trata de, aquí está el instrumento, llénelo, ¿no? Hay que, qué significa
que un estudiante voltee para cierta parte, bueno, tenemos que hacer un consenso y eso es lo que se va a significar, tenemos que llegar a un acuerdo. Voy a ir un poco más rápido por el tema del tiempo. Bueno, ya cerrando lo de la guía de observación, podemos ver que puede llegar a ser invasiva, planteando un caso como un oficial o policía encubierto. Su misión es identificar cuál es la estructura de una organización delictiva. Si él está encubierto, él no se puede poner a tomar notas durante las reuniones de los líderes, porque pues va a ser evidente que él no pertenece a ese grupo. Entonces, para él, lo mejor es tener un diario, y al final, cuando llegue a su departamento, pues ahí entonces. O bien, si es un policía uniformado, pues bueno, él sí puede, es evidente que su uniforme lo delata como alguien externo a una sociedad, similar, o a una comunidad, perdón. Es similar el ejercicio con la investigación. Yo primero pues tengo un acercamiento con los estudiantes, me presento y después de un tiempo ya les explico, porque la investigación tiene que llevar una explicación. Yo no puedo simplemente hacerles observaciones, a pesar de que sí, como dice la doctora muy bien, son anónimas, nunca se debe de revelar el nombre de un estudiante, pero tengo que informarles para qué es la investigación. Ese es un procedimiento que siempre hacemos, explicarle a los estudiantes y ustedes posteriormente tendrán que hacerlo. Más rápidamente, la entrevista. La entrevista se distingue de la conversación porque tiene un objetivo inmerso, que es extraer una información, igual que la observación, es una información específica. Existen a grandes rasgos 3 tipos de entrevistas, que bueno, ya serían los instrumentos o cuestionarios. La entrevista se clasifica en entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada. Podemos ver entonces, y para distinguir más claramente entre entrevista como técnica y la entrevista como instrumento, aquí tenemos 3 tipos de entrevistas en las fotografías: la entrevista médica, la entrevista de un abogado en un juicio y una entrevista de trabajo. Las 3 son técnicas de entrevista, esas 3, pero se distinguen porque utilizan diferentes instrumentos. Un médico, cuando uno llega, le hace una serie de cuestionamientos sobre cómo se siente, cuáles son sus datos, o en el mejor de los casos a uno lo pesa, y ya empieza con las preguntas de rutina. Y es muy amigable porque quiere saber, si bien no es amigable, pues es serio, ¿no? En cambio, un abogado lo que busca es encontrar la verdad, inclusive llegan a ser agresivos con los testigos porque quieren sacarle la información en beneficio del lado que esté cuidando. Entonces, esa entrevista también tiene un plan. El abogado también tiene un cuestionario, pero llega a ser más semiestructurado. Es decir, tiene unas preguntas, pero si el testigo dice algo, de ahí se agarra y lo presiona y profundiza hasta que dice lo que él busca que diga. Y la entrevista de trabajo, pues quien hace la entrevista busca ver cuáles son las cualidades, que no es ni amistosa ni es agresiva, y sí hay un plan o hay un cuestionario semiestructurado, y lo que se busca es conocer cuáles son las habilidades y cómo destaca, cómo es que es el mejor candidato para un puesto laboral. Hay algunas fases de la entrevista, no solamente se trata de llegar y empezar a preguntar cosas. Pueden tomar una fotografía para pasarla rápido, pero bueno, hay fases. No podemos llegar simplemente y empezar a preguntar sobre lo que sea. Tenemos que llevar un plan y cómo es que hay que abordar a los entrevistados. Por último, el proceso de validación, y esto es muy importante, solamente recordarlo al menos, que para validarlo, por lo menos se deberían de seguir estos 2 procesos, que es la validación de expertos, que es cuando un investigador le muestra el instrumento y se lo proporciona a otro investigador o investigadora para que haga una dictaminación.
básicamente que evalúe qué tan bien está elaborado el instrumento. Y un segundo paso mínimo es la prueba piloto, es decir, una vez que ya está validado por los expertos, llevamos una guía y la aplicamos por ejemplo en un jardín de niños y vemos si es que la entrevista realmente, la guía de observación recolecta o nos permite recolectar. A lo mejor tiene una falla, a lo mejor llegamos y no vimos información extra que no está considerando nuestro instrumento, y eso nos lo da un ejercicio previo a la recogida de datos ya real o en el ámbito real. Les iba a presentar algunos ejemplos, pero lo podremos ver. Estos trabajos los hicimos en la materia de herramientas básicas para la investigación educativa en quinto semestre con sus compañeras. No están ni validados, no están validados por expertos, ni tampoco han sido pilotados. Pero muy rápidamente, es para acá. Este es una guía de observación. Tiene desde una explicación, nombre de la observadora, en dónde va a hacer, cómo se llama el jardín de niños, dónde está ubicado el jardín de niños, fecha en que se hace la observación. Hay algunos constructos o conceptos teóricos para qué es lo que se va a observar. En este caso se va a observar lo emocional, lo lingüístico, lo matemático, lo interpersonal, lo intrapersonal, cómo evalúan la parte didáctica y la parte tecnológica. Esta guía de observación tiene tiene 31 indicadores para observar. Esta actividad la aplicaron a lo largo de 2 semanas, es decir, la observación se hace durante 2 semanas y están tomando nota solamente de estos puntos, no más. Y en el mejor de los casos o en un caso distinto, pueden anotar aquí algún tipo de observación. Es una observación semiestructurada, es decir, no es ni totalmente cerrada ni es totalmente abierta, pero sí hay una guía previa. Y bueno, ¿dónde? Esos serían los ejemplos. Ya cuando nos veamos, seguramente les voy a dar clase. Las veremos más en profundidad. Y bueno, como conclusiones para cerrar, hay que tener precisión terminológica y distinguir entre técnica e instrumento. Debe haber rigurosidad y sistematización en la recolección de datos. El diario, la guía de entrevista y la guía de observación se pueden usar en conjunto. Y bueno, hay que buscar asesoría para validar instrumentos y participar en eventos académicos. Por ejemplo, la semana pasada estuve con una alumna de 7º semestre en la Ciudad de México. Ella presentó una investigación en un congreso internacional. Y bueno, muy seguido con estudiantes hemos participado en Zacatecas, en Sonora, y las estudiantes van. Y nos gustaría que cada vez sea más estudiantes y cada vez más temprano, porque habitualmente los estudiantes se empiezan a interesar en 5º semestre, 6º, en el mejor de los casos 5º, 6º, y pareciera tarde, pero la verdad, pareciera temprano, pero la verdad es como que justo el tiempo. Entonces empezar desde el primer semestre, de primer año, sería la mejor opción. Estas son las referencias. Y bueno, con ello yo concluyo la charla del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Como una contribución adicional, chicas, en estas guías, esos aspectos que se tomaron en cuenta y que muy acertadamente lo resalta el maestro Tomás, tienen mucha relación con las dimensiones de la práctica docente que ustedes ya estuvieron abordando en este primer semestre durante los cursos relacionados con el proyecto de práctica, y que esas dimensiones se retoman en el segundo semestre. Las dimensiones representan los aspectos, y cada dimensión ustedes tienen una serie de ideas o de preguntas
ítems que redactan. O sea, un aspecto debe desarrollar 5 o 6 preguntas. Cada dimensión, 5 o 6 preguntas. Cada dimensión, 5 o 6 preguntas. Por eso es que las guías de observación se hacen extensas, porque la observación se realiza durante el periodo de práctica en los jardines de niños. O sea, van una semana, entonces durante toda la semana tienen suficiente tiempo para recabar los datos, recabar sus observaciones en cada una de las dimensiones. Ha sido esta mañana muy enriquecedora hacia sus competencias intelectuales. Si ustedes lo pueden relacionar con las competencias profesionales de su formación, se van a dar cuenta que están alineadas directamente al desarrollo de sus competencias investigativas. ¿Sí? Un maestro debe ser un investigador social, porque debe hacer investigación de su propia práctica. No puede llegar a enseñarle a los niños sin haber investigado anteriormente, sin conocer cómo es el grupo, cómo es el contexto, y no nada más se puede basar con que ya fui al jardín y muy bonito todo. No, requiere todo un proceso formativo en el desempeño. Y pues bueno, le agradecemos infinitamente al maestro Tomás Alfredo Moreno de León por su valiosa participación en el panel de expresión Diálogos Estudiantiles sobre experiencias académicas relacionadas con el proyecto de práctica profesional y su impacto en el perfil de egreso de las estudiantes con el tema las técnicas de investigación para documentar las prácticas, diario, guías de observación y entrevistas. Impartida a las estudiantes del primer semestre de la licenciatura en educación preescolar el día 19 de enero del presente año. Y lo firman las autoridades de la escuela, maestra Olga Leticia de la Rosa Estrada, directora, maestra Irma Yolanda Porras García, su directora, y la maestra Rosalinda Caso Ramírez, su directora administrativa. A nombre de las estudiantes y de la escuela normal, le hacemos la entrega de su constancia respectiva. Yo espero que esta mañana de trabajo haya contribuido a su bagaje de conocimientos y que les ayude a acrecentar su desempeño docente en próximos semestres. Por este día terminamos y las esperamos el día de mañana. Muchas gracias, chicas, felicidades por estar aquí. Nos vemos la próxima. Les encargamos las listas de asistencia, por favor. ¿Cómo?